Hola, muy buenos días a toda la familia Seguridad Activa. Qué gusto estar nuevamente este día con ustedes para venir a hablar y expresar nuestras opiniones, nuestro conocimiento acerca de gestión de riesgos. Hoy vamos a hablar particularmente del riesgo eléctrico. Aunque ustedes no son una entidad y una organización dedicada a hacer trabajos de intervención en plantas eléctricas o ningún tema relacionado con los sistemas eléctricos, vamos a conocer los pormenores, algunas generalidades, algunas temitas de interés que todos debemos conocer, normas generales para que podamos evitar algún tipo de incidente o accidente en el desarrollo de nuestras labores. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulo, voy a proyectarles acá un una presentación donde vamos a estar nosotros hablando y desarrollando el temita, ¿cierto? Como siempre, a mí me gusta empezar este tipo de espacios con un proceso de sensibilización, ¿cierto? Entonces, este video fue desarrollado o es desarrollado precisamente para ustedes por la solicitud de sus administrativos. El día de hoy vamos desarrollando específicamente para la empresa Seguridad Activa de parte de su proveedor de ARL, consultora SITS, quien es la empresa encargada de proveerle todos estos servicios de capacitación y entrenamiento en los diferentes riesgos, ¿cierto? ¿Alguna vez ustedes han sentido una descarga eléctrica? ¿Alguna vez se han visto expuestos o han sentido que recorres la electricidad por su cuerpo? De pronto, si en algún momento cuando vamos a conectar el celular, cuando andamos por ahí de pronto descalzos, cuando pretendemos hacer una conexión insegura, ¿cierto? O tenemos contacto con algún cable suelto, hemos sentido alguna pequeña descarga eléctrica, ¿cierto? No la vemos, pero sí la sentimos. Por eso en el mundo de la seguridad no todos los peligros son evidentes, no todos los podemos palpar ni tenerlas a nuestra vista, ¿cierto? Un riesgo eléctrico es silencioso, invisible y también es letal. La prevención no es solo para los expertos, es una responsabilidad que nos activa a todos. Estamos preparados para identificarlos y mantenernos a salvo. Entonces, esa es una pequeña pregunta que todos debemos empezar a hacernos y autoevaluarnos, ¿cierto? Para saber si realmente nosotros contamos con ese conocimiento, con esa experticia que debemos tener para identificar esos pequeños peligros que siempre están por ahí latentes. Para eso vamos a primero que identificar qué es el riesgo eléctrico. Entonces, el riesgo eléctrico es el peligro originado por la presencia de energía eléctrica que, al entrar en contacto directo o indirecto con el cuerpo humano, estructuras o materiales, tiene el potencial de causar daño a la integridad de las personas, a las instalaciones o al medio ambiente. Entonces, esto puede afectarnos a todos, no solamente a las personas pueden verse afectadas como muchas veces pensamos, sino que también las instalaciones, cuando se genera una chispa o un cortocircuito, esas instalaciones o ese cortocircuito genera chispa, ¿cierto? La cual puede verse expuesta con material combustible y puede generar incendios y afectaciones a todo el medio ambiente, tanto su fauna como su flora. Si el incendio se propaga, puede quemar eh, arbolitos, plantas, ¿cierto? Puede ver afectados hasta animalitos. Algunos conceptos básicos. Entonces, para el riesgo eléctrico, la corriente eléctrica vamos a hacer la claridad, es que es la intensidad y es el factor más peligroso y letal. No es un voltaje que mata, sino la corriente que atraviesa el cuerpo, que incluso en cantidades muy pequeñas, medidas en miliamperios o en cantidades muy altas, medidas en amperios, pueden ser fatales si pasan por el corazón, ¿cierto? Nuestra principal órgano o el principal órgano que se puede haber afectado es el corazón. Por eso es que cuando estamos nosotros también inconscientes, sin algún signo vital, también la corriente nos ayuda a hacer esa desfibrilación y es cuando nos hacen reanimaciones cardiopulmonares, ¿cierto? Utilizan ese famoso DEA para hacernos esas descargas eléctricas, así como puede ser bueno, también puede ser malo. Hace los dos efectos, nos puede parar el corazón, nos puede ayudar a que se mueva.
Hay dos tipos de corriente, hay corriente alterna y hay corriente continua. Aquí no vamos a profundizar mucho, recuerden que vamos a hablar de términos generales. La corriente alterna básicamente y de resumen es la que nosotros encontramos en nuestras casas, en los tomacorrientes y algunas zonas industriales. Esa es la más común y también es la más peligrosa. Y la corriente continua sí la podemos encontrar en baterías o en paneles solares que también puede llegar a ser peligrosa como vimos en medias cantidades, pero pues es menos la probabilidad que nos afecte como la corriente alterna. Para que entendamos un poquito los niveles de riesgo, cuando hablamos de tensión, ¿cierto? Entonces vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros estamos hablando de tensión o hablamos de tensión baja, media o alta, entonces hagamos de cuenta, vamos a hacer la analogía con la llave del agua, ¿cierto? O con una manguera, con lo que encontramos nosotros en el medio. Cuando nosotros abrimos la llave del agua de la cocina, pues sale una intensidad de agua, ¿cierto? Una presión de agua. Esa sería la tensión, hablándolo en términos de energía. El enchufe de la pared, la iluminación de la oficina, todo eso es tensión baja, ¿cierto? Es una comparación acá entre la llave de nuestra cocina y los enchufes que tenemos en la casa. El nivel de peligro, claro, es peligroso, puede causar electrocución si no se toman las medidas de seguridad necesarias y no se obtienen las certificaciones ni las inspecciones que nos manda la normatividad. Tenemos también tensión media, que podemos poner, por ejemplo, en el caso, si continuamos con el ejemplo del agua, la manguera de los bomberos, ¿cierto? Que ella también se encuentra con un poco más de presión, ¿cierto? En agua se habla de presión. Y ya si lo ponemos acá en el contexto de diarios, entonces dentro de grandes subestaciones y a veces en grandes empresas que utilizan una tensión más alta por algunos equipos o algunas maquinarias que requieren ese tipo de tensión en su cableado eléctrico. Claro, es mucho más peligroso, puede matar o causar graves quemaduras hasta de tercer grado por diferentes fenómenos físicos que ocurren con la energía eléctrica, en el famoso arco eléctrico, ¿cierto? Y ya la alta o la extra alta tensión haga de cuenta, un chorro de presión industrial que utilizan estas hidrolavadoras o hidrocompresores donde sale el agua a demasiada presión y es capaz de remover cualquier cosa que encuentre solo sobre la superficie. Asimismo, es la alta tensión cuando hablamos de torres eléctricas, las que vemos en el campo donde se transporta la energía. Esos son cableados de mucha alta tensión porque transitan mucha energía por cada uno de esos cablecitos. Claro, ahí es el peligro, es extremo, ¿cierto? Causa la muerte instantánea sin necesidad a veces de tocarlo, sino a veces con estar con cierta cercanía ya tenemos afectaciones físicas y podemos hasta perder la vida. Fenómenos críticos de este riesgo: el choque eléctrico o la electrocución, la famosa electrocución, el arco eléctrico, ese que se manifiesta y que a veces nos puede llegar a producir quemaduras, dependiendo de la cercanía con la que nosotros estemos a este tipo de elementos. Eh, También se producen incendios y explosiones, ¿cierto? Incendios, cuando ya lo mencionamos hace un momento, cuando la chispa genera y tiene contacto con combustibles o con otros materiales, cartón, madera, telas, algún otro elemento que pueda prenderse en ese instante y pues se propaga el incendio. Hay mucho trabajo para los bomberos por temas eléctricos, por eso ellos también cuando inspeccionan las empresas, inspeccionan ciertas instalaciones, pues tienen que tener mucho ojo con las tomas eléctricas y eh, con los diferentes tomas que tienen, que no haya una posibilidad de que haya un corto y se genere esa incendio, esa explosión que a veces, dependiendo las mezclas de los materiales, así mismo se propaga la energía, ¿cierto? Lesiones secundarias, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de lesiones secundarias? Y son a esas circunstancias donde las lesiones no son directamente por la corriente, ¿cierto? Es por el flujo de la corriente, por la quemadura, sino por lo que... Entonces, si una persona determinada estaba expuesta a, y le pasó un leve
una leve corriente, pero esa leve corriente la hizo perder el equilibrio y se cayó y se golpeó, ¿cierto? Entonces, esas son lesiones secundarias. Ese golpe en la cabeza, esa fractura que tuvo, ¿cierto? Los eléctricos también, las personas que se suben a torres o se suben a árboles, secundarias aparte. La electrocución o las quemaduras que pueda tener directamente con este, sino que se caen o quedan colgando, la caída más que por el choque eléctrico, ¿cierto? Entonces, esto pues también nos lleva a otro tipo de lesiones como lo acabamos de... Acá tenemos algunas consecuencias, pueden haber más consecuencias, ¿cierto? Las quemaduras de primero, segundo y tercer grado, la fibrilación ventricular, que ya hablamos un poquito de eso, y eso nos puede llevar a un paro cardíaco, ¿cierto? También podemos presentar asfixia respiratorio, muscular, ¿cierto? Entonces, eso es la contracción controlada que impide soltar, por ejemplo, en el caso de los conductores, o impide manipular nuestros muros, pues como siempre lo hacemos, entonces por eso se materializa otro tipo de accidentes también, por esa clase de choques eléctricos. Quemaduras, ¿cierto? Ya lo hemos mencionado, a veces hasta varios metros de distancia, cegueras temporales o permanentes, dependiendo de la exposición, y ondas de presión que pueden causar daños auditivos y lesiones internas, no solamente el corazón, sino que muchas veces los pulmones y otros órganos pueden verse afectados. Bueno, esto en cuanto a las consecuencias que nosotros podemos llegar a tener cuando no tenemos las debidas precauciones ni los controles necesarios cuando estamos manipulando equipos, aparatos o tomas eléctricos. ¿Cómo vamos a prevenirlo? Hay muchas maneras de prevenirlo, ¿cierto? Pero siempre nosotros nos enfocamos en pequeños sistemas o en pequeños sistemas, hablando en el contexto empresarial en el cual ustedes se están moviendo en este momento, pues cada empresa, dependiendo de su gestión de riesgos y su exposición, algunos estarán en plantas eléctricas o en cercanías a ellas, pues esas empresas deben tener unos respectivos programas de mantenimiento. Esos programas de mantenimiento a equipos o aparatos eléctricos deben estar estructurados con base a lo que les determinó el fabricante, con base a los riesgos y los peligros que están generando para todas las personas que se deben determinar unos manuales de operación, cómo se van a operar, a qué distancia se van a hacer los mantenimientos, qué señalización se debe tener. Esos manuales son muy específicos donde deben estar detallados los pasos a pasos a seguir en cada uno de esos casos, programas de formación para las personas que intervienen, para las personas que están expuestas directamente, para los visitantes, para los que están en zonas aledañas. Esos programas de formación deben ir a todos y apuntando a cada uno de esos actores. Analizar los riesgos en el sitio, ¿cierto? A veces pensamos que ya tenemos todo controlado, pero hay pequeñas situaciones que han dado y deben tenerse en cuenta para eh, evitar que las personas tengan algún tipo de, de complicación, o no solamente las personas. También hablábamos de la industria en sí o el medio ambiente, ¿cierto? Entonces hay siempre que tener muy claro que hay que retirarse las joyas en el sitio, no tener anillos, el anillo de la esposa, el anillo del esposo, ¿cierto? Hay que retirar solo todos los elementos metálicos, porque esto todo es vital, que son muy conductores y llaman aún más la corriente, ¿cierto? Si ustedes, bueno, en el caso de ustedes, pues no van a trabajar con tensión ni sin tensión, supongo que no deberían hacerlo, pero en el caso, pues deberían definir los equipos y herramientas a utilizar en el momento que les vayan. De pronto no lo hacen directamente, pero sí están en cercanías o están haciendo un acompañamiento. Entonces, ustedes también deben tener sus equipos y herramientas, los elementos de protección personal. Ahorita hablamos un poquito de ellos. Todo esto debe estar definido para todas las personas que van a estar expuestas a ese tipo de situaciones. Notificar a todas las áreas, ¿cierto? Que todas tengan el debido conocimiento, que van a estar trabajando en este tema, que no vaya a haber una persona que nos genere algún tipo de problema porque si le quitaron la luz, entonces va molesta y lo prende porque desconocía eh, que estaban haciendo actividades de mantenimiento, entonces ella va ahí
tener la experticia, sube los tacos y nos genera este tipo de accidentes que es más común de lo que podemos llegar a pensar, ¿cierto? Aún la gente omite hasta las señales de bloqueo y la señalización que se pone en sitio porque no solamente están pensando en su problema y pues también nadie le notifica. Entonces, por eso es muy importante notificarle a todas las áreas de la empresa cuando están haciendo este tipo de y que sean debidamente programadas y organizadas. Y claro, utilizar las 5 reglas de oro para aquellas personas en ese tipo de intervenciones. Ahorita las mencionamos rápidamente y de esa manera podemos evitar cualquier implicación en algún accidente con riesgo eléctrico y vamos a lograr nuestras actividades. Vamos a mencionar rápidamente las 5 reglas de oro. Se debe cortar, bueno, la primera, siempre nos dicen que cortar la fuente de tensión. Esto es importante que nosotros las conozcamos. Yo sé que ustedes no van a realizar actividades relacionadas con esto, pero pueden estar haciendo la supervisión o el acompañamiento de este tipo de trabajo o estar en cercanías. Y pues entre más personas las conozcan es importante porque a veces somos seres humanos y todos nos equivocamos y no está de más que haya otra persona con conocimiento y pueda advertirnos de este tipo de situación. Entonces, la primera, cortar la fuente de la tensión. ¿Qué nos está generando la energía? Lo primero es ir a esa cajilla donde debo suspender el paso de corriente para poder trabajar de manera segura. Eso lo debo, como segunda regla, bloquear y etiquetar. Se está trabajando, prohibido acercarse, solo personal autorizado. Bueno, lo que tengan establecido en el manual. Hay que verificar la ausencia de tensión. Esta es la tercera regla de oro. Hay que verificar que realmente se quitó la tensión y que no había una falla en esa cajilla y realmente siga pasando corriente, ¿cierto? Cuarta regla, colocar la puesta a tierra y en cortocircuito en caso tal para que por alguna razón o circunstancia se vuelva a restablecer el flujo de corriente, ¿cierto? Y podamos ver afectado, entonces que esa corriente se vaya hacia otra dirección. Y señalizar la zona de trabajo para advertir a otros. Esa es la quinta regla, la cual pues son reglas muy sencillas, pero que si yo las aplico de manera juiciosa, pues me voy a evitar cualquier tipo de accidente, ¿cierto? Entonces, es súper importante las 5 reglas de oro. Hay que tener en cuenta siempre el uso de elementos de protección personal. Estos tienen una particularidad que tienen que ser dieléctricos, ¿cierto? Dependiendo de la actividad que nosotros vayamos a realizar. Vuelvo y repito, muchos dirán, a muchos no les aplicará, pero habrán algunos trabajadores en los que sí, entonces deben tener sus botas dieléctricas, sus gafas, su casco, ¿cierto? Sus guantes deben ser aislantes para que la corriente no los afecte y no les llegue a pasar algún tipo de lesión. Y ya por último, las recomendaciones generales que siempre debemos nosotros tener en cuenta: no altere ni modifique los dispositivos de seguridad. Al desconectar una clavija, ale siempre de ella, nunca del cable de alineación. Siempre, a veces hay personas que jalan el cable y eso genera que se vayan partiendo en sus uniones. Por eso siempre debemos tomarlo desde la clavija. No conecte equipos o aparatos si la toma de corriente presenta defectos o está o no es la adecuada, ¿cierto? A veces las forzamos, les quitamos una patica o vemos eso ya quemado y aún así decidimos conectarlos a ese tipo de tomacorrientes. Mantenga la distancia de elementos en tensión sin proteger. Si ustedes ven un cable suelto, un cable expuesto o una cajilla que está totalmente expuesta, hay que mantener una distancia prudente de ese tipo de situaciones y notificar a las áreas encargadas. Si se produce una avería, corte siempre la energía, coloque en el interruptor algún aviso o alguna señalización que diga prohibido conectar o señálelo con cinta y notificar, ¿cierto? Siempre es importante notificar. Si reemplaza algún fusible, cerciórese de que el nuevo es el mismo nivel y de intensidad. Eso pasa también más de lo que podemos querer, que reemplazan elementos y no tienen la misma capacidad para la corriente que están tratando de evitar su paso, ¿cierto? Entonces hay que tener las mismas referencias de los equipos para lo que sea certificado
para lo que tiene establecido el manual. Si su aparato o máquina eléctrica ha sufrido algún golpe y se ha visto afectado por la humedad o productos químicos, entonces pues la humedad el agua es muy conductora de energía, entonces hay que tener eso muy presente. Si estamos mojados, si ha llovido o si el aparato está mojado, pues tratar de manipularlo. Nunca abra las protecciones de los aparatos eléctricos y respete las señales de advertencia. Bueno, no moje las instalaciones, no mojarlas a veces inconscientemente. Estamos barriendo, estamos trapeando, estamos echando agua y le cae aparatos eléctricos, le cae el toma corriente. Entonces, eso puede generar cortocircuitos que pues, puede generar incendios y demás. Utilice los aparatos eléctricos, no utilizarlos si están mojados. Si usted tiene las manos o pies húmedos o está descalzo y contacto directo con la tierra, también es bastante peligroso. Aquí algunos ejemplos, ¿cierto? De cómo se debe etiquetar, cuáles son los elementos que no debemos nosotros ocupar si están en malas condiciones, si hay situaciones de humedad y cómo nosotros debemos quitar las clavijas. Y pues la recomendación general es que este tipo de intervenciones a elementos o equipos eléctricos debe ser por una persona calificada y certificada para dicha tarea, ¿cierto? Entonces, las conclusiones acá ya vamos a cerrar el espacio. Siempre tiene que haber una planeación, un diagnóstico inicial, tener un plan de acción de acuerdo a los programas, a los manuales que establece la normativa, la implementación o estandarización de esos programas, la socialización, ¿cierto? La divulgación y entrenamiento de todas las personas, acciones y seguimientos para que todo se cumpla y por último, una verificación y una evaluación que eso lo hacemos cuando se realizan las auditorías y las inspecciones no planeadas, donde se identifican esas posibles acciones de mejora. Entonces, de mi parte, pues darle las gracias por haberse conectado a ver este resumen de lo que es el riesgo eléctrico. Entonces, ojalá lo apliquemos y lo tengamos en cuenta para las actividades que estamos nosotros desarrollando en el contexto y en nuestras labores diarias. Muchísimas gracias, familia Seguridad Activa, y nos veremos en una próxima ocasión. Que estén muy bien todos. Hasta luego.